Comenzamos el noticiero con la información de que la Corte Suprema anuló la prohibición de accesorios que permiten convertir las armas de fuego regulares en automáticas. Nuestro compañero Matías Sasso nos preparó un informe al respecto. Adelante. Una prohibición que viene desde la era Trump y que puede convertir muchas de las armas de fuego regular en verdaderas ametralladoras, capaces de disparar cientos de disparos por minuto. Esta decisión es increíblemente ofensiva. Como alguien que ha tenido armas toda su vida, estas cosas funcionan como ametralladoras, y este fallo sin duda costará vidas de estadounidenses inocentes. La prohibición de estos mecanismos fue impulsada en respuesta al tiroteo masivo de 2017 en un festival de música al aire libre en Las Vegas, que dejó 58 víctimas mortales. El dispositivo obviamente se usó con un efecto horrible en el tiroteo de Las Vegas. Esto solo fue posible por los jueces conservadores que aceptaron este caso. La prohibición federal había hecho de la posesión de estos aceleradores de disparo un delito punible con hasta 10 años de prisión. Una medida que fue impugnada por el propietario de una tienda de armas de Texas que compró 2 de estos dispositivos en 2018, según anunció el juez Clarence Thomas. Lo que la Corte hizo hoy es un paso atrás en la prevención de la violencia armada en América. El ala liberal del Tribunal Superior, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor, está en desacuerdo con el fallo. El otro día estuve hablando con el fiscal general y me dijo que había visto que estos dispositivos se utilizan cada vez con más frecuencia en delitos callejeros y por parte de las pandillas. Yo pienso que este es muy malo, es muy peligroso para la ciudad, para el país, para todo. Sí, así como estamos con las armas regulares, no nos las sacábamos, según la mayoría tiene que para defenderse, pero lo ocupan para otra cosa, más bien para atacar. Ahora con automáticas. Apenas acaban de matar a un amigo que tenía 3 meses que llegó de México. Apenas hay un trabajo, un amigo también realmente perdió la vida, lo asaltaron en la noche. Esto sucedía el mismo día que comienza la demolición del sitio de tiroteo masivo de Parkland, en Florida, donde el día de San Valentín de 2018 murieron 14 estudiantes y 3 trabajadores usando un rifle Smith & Wesson MP-15 con un dispositivo de automatización. Y para platicar en profundidad sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Tenemos conexión en este momento con el señor Arturo Grandón, analista político de inteligencia seguridad y también director de Security College US, directamente desde Washington, D.C. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Arturo? Gracias por estar con nosotros. Andy, gusto de saludarte. Un placer para nosotros tenerlo y platicamos sobre este informe, sobre esta noticia que ha recorrido titulares a nivel mundial durante todo el día. ¿Cuál es su análisis, Arturo? ¿Cuál es su impresión ante el resultado de esta votación en la Corte Suprema, donde 6 votos a favor y 3 en contra en la Corte Suprema de los Estados Unidos se anuló la prohibición de este accesorio conocido como bump stocks? Modifique un arma original, ya nos entra la duda. O sea, las armas son diseñadas y son fabricadas, ¿cierto?, con un cierto patrón. Pero cuando ya estas armas se comienzan a modificar, cuando tú modificas una escopeta, le retiras la culata y le pones una pistol grip, ya, ¿cierto?, sufre una modificación y la convierte en un arma un poco más mortal. Ahora, con estos acelerantes, por supuesto, que el arma se vuelve más ofensiva, pero ahí ya viene la situación de la Corte, toda vez de que, imagínense, hasta el presidente Donald Trump había intervenido en esto para que no se usara este tipo de elementos. Ahora, por alguna razón, que es la que se está investigando y la que todos estamos analizando, el por qué la Corte vuelve a autorizar este dispositivo, es ahí donde está el grave problema y donde están las novedades. Como bien dice usted, es la pregunta creo que se hace la mayoría el día de hoy, es lo que estamos tratando de entender. Como bien decía el informe anteriormente, estos adaptadores o estos, como bien decimos, estas pequeñas piezas que modifican
un arma, conocidos como los bomb stock, logran disparar múltiples municiones porque facilitan el movimiento del gatillo en cuestión de segundos. Estos adaptadores se utilizaron, por ejemplo, en la masacre, como bien decía el informe, también en Vegas en el 2017. Murieron 58 personas, 850 personas resultaron heridas. ¿Qué nos espera como sociedad dentro de un sistema donde se habilitan este tipo de repuestos, pero se anulan la verificación de antecedentes para quienes quieran comprar armas en algunos estados? El problema de hablar de la injusticia, mi estimado Candy, que lo hemos dicho varias veces en el canal, es donde faltan la reglamentación y el control de las personas que van a comprar este armamento, más que los que van a vender, pero las limitaciones que tienen que tener los compradores, la intervención que tienen que tener a través de un examen que yo he dicho y estamos abogando de un examen psiquiátrico, no psicológico, Correcto. psiquiátrico del individuo, y además de eso, ¿cierto?, la verificación de antecedentes tanto médicos como antecedentes penales o delictuales. Y ahí es donde se ha fallado en realidad. La falta de control es un grave problema que tenemos dentro de los Estados Unidos para la gente que compra el armamento. Y por supuesto, el control que tienen que tener las personas mayores, donde, ¿cierto?, tienen que tener bajo resguardo el material bélico en el fondo, o estas armas de fuego, lejos del alcance de los menores de edad, porque no nos olvidemos también que muchos jóvenes de 15, 16 años han sacado el armamento a los padres y han cometido, ¿cierto?, estas matanzas masivas también. Exactamente. Y usted, que es un experto en seguridad y en todos estos temas, explíquenos, por favor, si tiene la respuesta exacta, ¿para qué un simple civil, una persona, un ciudadano común, necesita tener un arma de ejército o modificar el arma que tiene en la casa para lograr tener un arma de ejército dentro de una propiedad regular, ya que no podemos prohibir este tipo de armamento o este tipo de accesorios que modifican un arma regular? Quiero entender para qué un ser humano regular necesitaría tener un arma de ejército dentro de su propiedad. No es necesario en realidad, la gran mayoría de la gente no lo usa. No nos olvidemos que son 500 y tantas mil situaciones de este tipo o de estos elementos modificadores los que se han vendido, 520.000 y tanto. Pero, como te digo, no es necesario en realidad. Las armas, como vienen diseñadas desde fábrica, es el modelo que se debe utilizar. Pero, como te digo, estamos bajo una cultura americana de que le gusta el armamento a la gente, y esto es un negocio, mi estimada Candy. Exacto. Mientras el negocio, ¿cierto?, sea negocio y rentable, y mientras muchas personas se mojen con el negocio, nadie va a hacer nada. Entonces, por eso te digo, llama la atención el por qué la Corte ha tomado esta decisión. Porque esto, más que nada, como te digo, más que una defensa o más que un aparato para poder defenderte en un momento determinado, la convierte en un arma de guerra totalmente mortífera. Y que no es necesario en realidad. Por eso te digo aquí, ¿dónde va el negocio? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? Si no es necesario. Aquí todo es negocio, todo esto va a incrementar los bolsillos de alguien. Y ahí es donde hay que hacer el seguimiento de qué es lo que pasa, quiénes son los fabricantes y por qué este interés de la Corte en levantar esta suspensión. Es complicado entenderlo. Es complicado entenderlo y, como bien dice usted, es una decisión que todavía tratamos muchos de asimilar, y por otro lado una noticia que también seguiremos de cerca para saber de qué manera puede llevarse a cabo en un desarrollo, ya sea cuando vengan las elecciones en noviembre o lógicamente en un tiempo cercano a las mismas. Arturo Grandón, como siempre, es un placer escuchar de su punto de visión, analista político de inteligencia, seguridad, director general de Security College desde Washington, D.C. Muy buenas noches. Buenas noches, Candy. Gusto de saludarlos. Igualmente.